Ayer fue algo poderoso y yo creo que hoy no va a ser la excepción. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque creemos que el Señor está en medio de su pueblo. Amén. Y donde está uno, dos o tres, su nombre reunido, ahí está ¿qué? Está Él. Ahí está el Señor. La palabra de Dios es hermosa. Amén. Vamos a hablar hoy sobre un tema hermoso llamado la promesa del Padre. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nos vamos a basar en Juan 14, verso 16 y verso 17. Cuando esté ahí me dice amén, amén. Pero mientras vamos a orar. El Señor es grande y maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algo que yo me quedo admirado es como el Señor no es como nosotros los seres humanos, sino que Él es un Dios que levanta, sana, restaura. ¿Verdad, mi hermano Giovanni? Es un Dios que hace maravillas en la vida del hombre. Y en estos días yo me ponía a meditar y le decía al Señor: Señor, yo siento, Padre, que no estoy capacitado para muchas cosas, pero el Señor es el que nos llama, amén, y nos capacita para el llamado. Juan 14, se oye un eco muy feo, muy fuerte. Juan 14, verso 16 al 17. Lo vamos a leer en el nombre del Hijo de Dios Jesucristo, honrando al Padre y al Espíritu Santo. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Dice: la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Y yo rogaré ¿a quién? Al Padre. Al Padre, y os dará Un consolador. otro consolador para que esté con vosotras para siempre. Y dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Y dice Jesús, y Jesús habla como si fuera el Espíritu Santo. Verso 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Se puede sentar. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, miren, tan hermoso. La palabra de Dios nos habla de la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cuántos han recibido la promesa del Espíritu Santo? Amén. Con hablar en nuevas lenguas, como evidencia inicial de que tenemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabe algo? Aunque las lenguas no salvan, pero son dones para edificar la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo único que salva es el sacrificio de Jesús. Den un aplauso. Lo único que salva es el sacrificio de la sangre de Cristo. Pero también el Señor habla de una promesa, como le llaman los teólogos, de una segunda bendición o una segunda experiencia, o como dicen los teólogos, un solo bautismo en el Espíritu Santo con dos experiencias diferentes. Porque quiero que entienda lo que estoy tratando de hablarle. Dice, si sabía que cuando usted aceptó a Cristo, usted fue bautizado en el Espíritu Santo. Y usted dirá: pastor, ¿pero por qué no es bautizado en el Espíritu Santo con un hombre en lenguas? Es que la teología nos enseña que hay un solo bautismo en el Espíritu Santo con dos experiencias. Una, la cual es para salvación, que no tiene nada que ver con los dones,
cuando el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo nos bautiza en su cuerpo para salvación. Y luego está la segunda experiencia, la cual no es para salvación, pero es como dice Hechos 1:18, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Den un aplauso. Necesitamos la promesa del Padre. Hoy en día las iglesias están secas y muertas. Ya las iglesias no quieren hablar sobre los dones, sobre la promesa, sobre lo que es ser avivado en dones. Pero miren lo que dice de referencia, algo de mis apuntes. La promesa del Espíritu Santo se encuentra en varios versículos bíblicos destacados, como leíamos en Juan 14, verso 16 a 17, donde Jesús promete, diga conmigo, donde Jesús promete enviar el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora sí, ¿cuántos tienen la segunda experiencia? No la primera, la segunda experiencia de la promesa del Espíritu Santo en hablar en nuevas lenguas. ¿Cuántos la tienen? Es para poder de la iglesia. Pero mire, dice Jesús que Él enviaría el Espíritu Santo al Consolador. Y lo más interesante es que cuando Jesús habla del Espíritu Santo, Él dice, el Padre os enviará otro Consolador. ¿Verdad que sí? Pero en el mismo verso abajo dice, no os dejaré huérfanos. Romanos 8:9 dice que el que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene el Espíritu de Cristo, porque el Cristo Jesús es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Denle un aplauso. Él es el que nos llena, Él es el que nos empodera, Él es el que da la unción. Es más, Él es el que dice en el libro de los Hechos que se derramaría el poder y la unción del Espíritu Santo. A su nombre, denle un aplauso al que vive. Jesús dijo que el Padre os enviaría el Consolador, otro Consolador. Y lo más interesante es que hay versículos que lo hablan, que lo testifican, de que la promesa del Espíritu Santo es real. Es algo que nosotros como pentecostales nunca deberíamos de hacer a un lado esa experiencia. Yo nunca voy a discriminar a mis hermanos de otra denominación, porque son salvos igual que nosotros. Pero algo que tiene el pentecostalismo, y no porque seamos los únicos, pero es que tenemos libertad en el Espíritu y creemos en la promesa del Espíritu Santo. Denle un aplauso. Creemos en la llenura, creemos en el poder, creemos en la sanidad divina, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en la experiencia que Dios nos prometió. Cuando dicen amén. Es más, Jesús les dice que Él enviaría al Consolador. Y en el libro de los Hechos no es la excepción. En el capítulo 1, en el verso 8, dice cómo Él habla de la promesa del Espíritu Santo, hermano Giovanni. Y lo más interesante que le dice a sus apóstoles: no se muevan, quédense juntos, unánimes, quietos, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y lo que la iglesia necesita hoy en día es ser, diga conmigo, revestida. Usted necesita ser revestido con la promesa del Espíritu de Dios. Denle un aplauso. Usted necesita la llenura para predicar, para orar, para predicar, porque todo radica en la persona del Espíritu. ¡Aleluya! Hay buenos teólogos, y yo no digo que no estudie teología, porque también es bueno. Porque un cristiano que no estudie con palabras, nomás también se la viva de puras experiencias, también está. Entonces, no estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que esté incompleto. Porque el hombre de Dios tanto debe de estudiar en la palabra
alaban su nombre. ¿Qué dice en el libro de los Hechos? Oh, a mí me encanta el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos es los hechos de los apóstoles, de cómo la iglesia nació en un avivamiento. Nació una iglesia empoderada, diga conmigo, una iglesia empoderada, una iglesia llena, diferente, pero una iglesia llena del Espíritu de Dios. Dicen amén. Y lo más interesante es que ya Jesús nos dijo, no se muevan hasta que ustedes reciban el otro Consolador. Y en el verso 1 tiene por título, en el capítulo 1 de Hechos, dice la promesa del Espíritu Santo, pero lleno al verso 8 dice, pero recibiréis poder. ¿Qué dice? ¿Recibiréis qué? Poder. Ese poder es el que nos ayuda. Y no solamente nos hace hablar en lenguas, no. Ese poder nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida. Y a Dios, amén. Sí, tenemos errores, podemos fallar, podemos claudicar, pero si nos agarramos de ese poder, el cual Jesús dijo, entonces seremos cristianos llenos del poder del Espíritu de Dios. Denle un aplauso. Necesitamos la promesa del Padre. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis ¿qué? Testigos. La promesa del Espíritu Santo te hace ser ¿qué? Testigo. ¿Testigo de qué? Del poder, de la llenura, del bautismo del Espíritu de Dios. Hay muchos que se ponen en contra de esto, pero la palabra dice que recibiríamos ¿qué? Poder. Y vamos a ser ¿qué? Testigos. Y dice que deberían ser testigos ¿qué? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta el día de hoy somos testigos del poder de Dios. Denle un aplauso. Somos testigos del poder del Espíritu Santo. Que nadie le cambie su convicción con decir que ya no hay lenguas. La Biblia dice que hay dones, que hay bautismo, que hay operaciones del Padre, que hay ministerios del Hijo y que hay dones del Espíritu Santo. Denle un aplauso. Queremos el poder del Espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya. Parece que la iglesia, ya que la iglesia de hoy dice que son pentecosteses o pentecostales, pero cuando entran es un silencio. Todavía la paso con mis hermanos bautistas, que yo entiendo que ellos no son así. Todavía se la paso un poquito a mis hermanos metodistas, que no alaban como nosotros. Pero una iglesia pentecostal que dice creer en la llenura del Espíritu y no puede aplaudir en medio de un culto y no se puede gozar. Entonces volvamos al fundamento, volvamos a Pentecostés. Denle un aplauso. Volvamos a la llenura, porque todo radica en Él y para Él. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si de algo debemos ser fanáticos es del poder de Dios. Amén. Así como los del mundo gritan cuando sale un artista del mundo o cuando están en un estadio de fútbol, ¿por qué no podemos aplaudir al Rey? ¿Por qué no le decimos lléname de tu presencia, hazme testigo de tu poder? Y hoy Dios dice, hoy empezaré en tu Jerusalén. Si se lo va a dar fuerte, déselo fuerte. Solamente escucho que una le está aplaudiendo al Señor. Lo más tremendo es que hoy el Señor empezará en nuestra Jerusalén. Es más, este poder nos da el poder para poder orar por los enfermos, para echar fuera los demonios. Aleluya, gloria a Dios. Este poder es más allá de hablar lenguas, aunque parte de ese poder también es hablar en lenguas, pero es más que eso. Diga conmigo, es un poder que viene desde el corazón del Padre. Es la promesa del
Es la promesa del Espíritu. ¿Y qué caso Dios no es Espíritu? Interesante cómo Jesús habla de que anhelemos la promesa del Padre. Y dice el verso 14 de Juan, capítulo de Juan 14, discúlpeme. Mire lo que dice, hablando del Consolador, en el verso 26, mi alma te alaba, denle un aplauso. Dice, mas el Consolador, Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría, ¿en quién? En mí. ¿En qué nombre? ¿En qué nombre viene el Espíritu Santo? Dígalo fuerte, ¿en el nombre de quién? Porque hay algunos que ahí dicen que el Padre tiene otro nombre, que el Hijo es otro nombre, pero a mí me dice la Biblia que el Hijo viene en el nombre del Padre, pero que también el Espíritu viene en el nombre del Hijo, y que el Hijo lleva el nombre del Padre. Y luego me dice la Biblia que Jesús dijo: Padre, los he guardado en tu nombre, el nombre que tú me diste, como diciendo, llevo el mismo nombre que tú. Interesante, porque la Biblia habla de un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí dice que vendría el Consolador en el nombre de quién? De Jesús. Y no solamente eso, sino que Él os enseñaría todas las cosas y os recordaría todo lo que se había dicho. Amén, amén. Él nos va a recordar todas las cosas. Todas las cosas nos las va a recordar. Todo lo que se había dicho, Él nos lo va a recordar. Amén, gloria a Dios. Si en esta noche usted necesita esa promesa, Aleluya. y quiero que levante las manos los que no han recibido todavía la segunda experiencia en hablar en lenguas. Sea sincero, no se avergüence. Esta es la noche que usted la puede pedir. Usted ya tiene la primera experiencia, la cual recibió a Cristo, pero ahora Dios lo quiere empoderar del poder, revestido de la gloria, para que usted predique con poder y autoridad. En un aplauso. Dios lo quiere hacer en su. Y cuando usted esté lleno del poder, usted va a poner las manos en el nombre de Jesús, Aleluya. con la llenura, porque usted es testigo de ese poder. Amén, amén. Iba a decir como Pablo: no tengo oro ni plata, Aleluya. pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Así que levántate y anda. Pues dale un aplauso. Necesita la llenura, el poder. Aleluya. Como en el día de Pentecostés. ¿Sabe que el día de Pentecostés muchos ignoran que es el día de Pentecostés? El día de Pentecostés es una fiesta judía, el cual al Señor en su misericordia le plació caer en esa fiesta. Pero muchos dicen: no, es que esas fiestas eran la fiesta de los judíos. No, lea en su Biblia, esa dice que esas eran fiestas del Eterno, no eran fiestas de los judíos. Porque todas las fiestas, Pentecostés, el día de reposo, tabernáculos, todas son sombras de la venida del Mesías. Entonces no pueden ser fiestas de los judíos. Las celebraban los judíos, sí, pero eran fiestas del Eterno, porque Jesús cumplió todas las fiestas, dice la palabra. Y lo más importante es que Jesús en el día de Pentecostés, porque el día de Pentecostés no nació en el libro de los Hechos, sino que también ya se había manifestado en el Viejo Testamento. ¿Sí sabía, pastor? Amén, amén. Pero le plació al Señor caer en esa fiesta. Oh, qué hermoso. Y manifestar su gloria y su poder. Ahora, ¿cuántos anhelan esa experiencia? ¿Cuántos quieren esos ríos de agua viva? Si cuando alaba y ora, imagínese cuando reciba la segunda experiencia en el Espíritu Santo. Den aplauso. Se va a volver loco, se va a llenar.
necesitamos como iglesia. Poder, hay poder. Yo la necesito cada día. Aunque el Señor me bautizó cuando fui muy joven en las asambleas de Dios, en un mover, en un concilio pentecostal muy grande donde tiene iglesias. Era un joven, hermanos. Creo que tenía, no me acuerdo si tenía 12, 11 años. Yo lo único que recuerdo es que el Señor me tomó. Yo lo único que recuerdo es que levanté mis manos. Yo lo único que recuerdo es que me pusieron en medio unos jóvenes que estaban apasionados del poder del Espíritu. Yo lo único que recuerdo es que levanté mis manos y caí para atrás y se me soltó esta lengua con lenguas que nunca había hablado, con señal que Él me había bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Denle un aplauso a su nombre, sea la gloria. Hermoso Jesús. Amén. Usted necesita esa experiencia. Casi nadie quiere hablar de estos temas ya. Pero es una experiencia gloriosa. Es una experiencia poderosa. Y no solamente eso, sino que hablar también del Espíritu es hablar de aquel que levantó a Jesús entre los muertos. Necesitamos la promesa del Padre cada día. Si usted lee el Nuevo Testamento, muchos fueron bautizados en el Espíritu Santo, hermano Giovanni. El libro de los Hechos, cuando Pedro es llamado a ir a la casa de Cornelio, y llega Cornelio, le dice: mira, yo tuve una visión y es necesario que tú vengas a predicarnos. Y dice que mientras Pedro, en el libro de los Hechos capítulo 10, usted lo lee todo, dice que mientras Pedro predicaba, dice que bajó sobre ellos el Espíritu Santo. Y dicen que los que venían con Pedro se quedaron, diga conmigo, atónitos. Atónitos es sorprendidos que también el don del Espíritu Santo se derramara sobre los gentiles. Denle un aplauso. Usted y yo también lo necesitamos. Y dice que se derramaba y dijo Pedro: ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Como diciendo, bueno, primero fueron salvos por el poder de la palabra, recibieron la primera promesa, pero en la segunda promesa rectificaron, que ahora tienen la promesa del Padre en hablar en nuevas lenguas. Y dice que le decía: no te vayas, Pedro, quédate unos días más. Y le rogaron. En el mismo texto dice que se quedaron. Y dice el mismo texto que Pedro se quedó y dijo: ¿qué impide que estos que han recibido el Espíritu Santo también sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo? Denle un aplauso. Así dice el texto, no le puedo cambiar. Así dice el texto, pastor, no lo puedo cambiar. Recibieron la promesa, se gozaban, decían: queremos más de esa palabra que transforma. Y recibieron la llenura también, aparte, en hablar nuevas lenguas. Por eso nuestros cultos están secos, porque no estamos llenos. O a lo mejor fuimos llenos y hemos descuidado el don que dice: aviva el don de Dios que está en ti. Y eso causará que también el otro don, el hablar en lengua, sea avivado. Por eso las iglesias hoy en día están secas. Hablamos de que somos las iglesias del poder, somos las iglesias del avivamiento, y somos la iglesia del aire, y cuando entra no sucede nada. Lo único que encuentra es un hermano levantándose contra otro hermano, un hermano chismeando contra otro hermano, un hermano peleando con el otro hermano, y dicen que son la iglesia del poder. Pero en esta noche Dios quiere que seamos la iglesia que siempre hemos sido, la iglesia del poder. Y eso que yo dije primero, yo me lo pongo a mí mismo, porque yo soy un hombre con defectos.
qué horrores. Pero bendito es el Dios que yo sirvo, que levanta, restaura, que sigue siendo, den un aplauso, que sigue haciendo las cosas nuevas. Como le digo a Pedro, no llames impuro lo que yo santifiqué. Den un aplauso. El único que lo puede acusar es Satanás. Y si usted cometió un error humanamente, ya lo cometió. Pero nadie lo puede acusar porque usted tiene un abogado. Y más cuando viene el poder y la llenura, el cual lo puede levantar. Véngame. Hablamos de una iglesia de poder, pero ¿dónde está la iglesia que entonces tanto habla del poder? ¿Dónde está? Necesitamos que nuestros salmistas sean aquellos salmistas que eran llenos una vez. Aquellos que cuando tocaban los instrumentos de alabanza, ni el ministro tenía que poner la mano, sino que estaban tan revestidos, llenos del Espíritu Santo, que la gente salía danzando de las bancas, salían con poder remolineando, otros salían llorando, otros eran liberados, otros eran sanados, y los que no tenían el don de hablar en lengua recibían el poder de Dios hablando en lengua. Necesitamos la llenura. ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos volver. No estamos. Porque hoy empieza otra vez el poder. Y lo que hoy se está predicando se lo va a llevar a su iglesia, a su casa. Y se lo va a decir a sus hijos y a sus generaciones. Y le va a decir que necesita el poder y la llenura. Está bien que otros hermanos de otras denominaciones no lo crean así. Los entiendo porque fueron enseñados de otra manera. Pero usted que tiene una revelación tan fuerte como esa, conforme a las Escrituras, ¿cómo ignorarlo? ¿Cómo hacerlo a un lado? No se puede. Pues tenemos iglesias que dicen que son pentecostales, pero al momento de manifestarse el poder de Dios, calma, ten paz, tranquilo. Dios es un Dios de orden, no te equivoques. Ese es el orden de Dios. Que se manifieste el poder de Dios, que se manifieste la sanidad, que se manifieste el poder. Ese es el orden de Dios. Pero como tú no conoces ese orden, tú piensas que es un desorden. Aunque sí admito que hay algunos que sí se pasan y ya no están en el orden. Pero eso es otra cosa. ¿Cuántos quieren esa llenura? Y el que vive en nosotros también nos va a cambiar y nos va a dar cada día nuevos dones. Necesitamos a Jesús. Necesitamos el Consolador. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos su presencia. Necesitamos su llenura. Denle un aplauso. Necesitamos el amor, la misericordia, la gracia de Dios. Y lo voy a dejar con esto porque el mensaje no es largo. Necesitamos volver al poder y a la llenura del Espíritu de Dios. Proclame la promesa. Póngase sobre sus pies. El tiempo avanzado, pero es tiempo de volver. ¿Todos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Santo Dios. Poder, aleluya. ¿Cuántos no hablan en lenguas aquí? Quiero que vengan al altar. Poder, aleluya. ¿Cuántos no hablan en lenguas aquí? Quiero que vengan al altar.